El Milan finalmente obtuvo sus primeros 3 puntos de la temporada en casa del Lecce, gracias a un gol solitario de Loftus-Cheek. Pero esta victoria, importante, claro está, para las aspiraciones del equipo en esta temporada, no debe impedirnos analizar la compleja realidad, la compleja situación que vive el equipo rossonero en este inicio de temporada. Massimiliano Allegri esperaba encontrarse en Lecce un equipo mucho más arriesgado y mucho más atrevido del Cremonese, y que le puso las cosas muy difíciles con ese 3-5-2 la semana pasada. Y ante la baja de Christian Pulisic, por unas precauciones que decidió tener el staff médico del club por molestias que había sentido el jugador, no inició de titular. Y entonces, ante esta situación, Allegri propone un cambio de esquema. Si la semana pasada apostó por un 3-5-2 en línea con Fofana y Loftus-Cheek acompañando a Luka Modric en el centro del campo, con Estupiñán y Saelemaekers en las bandas, esta vez decidió arriesgar un poco más, darle un poco más de presencia ofensiva al equipo, y el cambio fue que decidió apostar por un 3-4-2-1 con Luka Modric y Fofana en el centro del campo, haciendo una especie de doble pivote con Fofana mucho más implicado en las tareas defensivas y de contención. Musa y Estupiñán por las bandas, y en el ataque se encontró con Loftus-Cheek y Saelemaekers, que pasaron a ser los atacantes por detrás del único punta, Santi Jiménez. El resultado evidentemente fue el que se esperaba Allegri, aunque no del todo, porque vimos un partido bastante de ida y vuelta, con muchos errores defensivos, sobre todo de una parte y de la otra parte. El Lecce, con su 4-3-3 característico, arriesgó bastante, y lo podemos ver en las estadísticas del partido, que al contrario de la semana pasada contra Cremonese, donde el equipo rival se le encerró completamente al Milan, le entregó toda la iniciativa y toda la posesión del balón, en este partido vimos un cambio en esta dinámica, ya que la posesión del balón estuvo bastante equilibrada, con un 45-55 para el Milan. Los disparos a puerta, sí, 2 contra 6 con disparos entre los 3 palos, y 7 contra 14 en tiros totales. Los pases estuvieron bastante cerca, 388 pases del Lecce contra 482 del Milan. Y sí, haciendo un análisis bastante superficial, de acuerdo al resultado, como se hace generalmente en los medios de comunicación y en la mayor parte de los aficionados, cuando la pelotita entra, entonces todo bien. Esta vez sí, la pelotita entró, el Milan ganó, pero hay muchas sombras en este equipo, hay muchas sombras en esta dinámica de partidos que está proponiendo el Milan. Mucha desorganización. En este partido sí, Allegri optó por sacrificar el centro del campo, dejando prácticamente solo a Modric en la construcción, y así fue. Se vio un Milan con muy pocas ideas, un Milan que, cuando no encontraba espacios para correr, sufría. Lo mejor del partido, o uno de los mejores del partido, fue Saelemaekers. Mientras estuvo en campo, fue uno de los pocos jugadores, junto a Luka Modric, que propuso algo diferente, que cuando el balón pasaba por sus pies tenía siempre una sensación de peligro, una sensación de que algo podía suceder. El resto de los jugadores, sí, muy cumplidores en su función. En el caso de Fofana, es un jugador que lo conocemos por
su gran capacidad defensiva y por su gran sacrificio y entrega. Y así lo hizo, fue uno de los mejores del partido en el rol que le está ordenado desempeñar. El problema de este Milan es la creación de juego. Es tener a un jugador de la calidad y el talento diferencial de Luka Modric y no poderlo aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque está rodeado de jugadores poco creativos, poco técnicos, jugadores que parecen venir de otra época, jugadores que con el balón en los pies no saben qué hacer, no saben cómo comportarse, jugadores que están hechos para un fútbol mucho más físico, mucho más rácano, de una propuesta mucho más defensiva. Y lamentablemente el Milan aquí en Italia es un equipo grande, es un equipo que se verá obligado en la mayoría de los partidos a proponer fútbol, a llevar la iniciativa de los partidos, y cuando no estás preparado para ello, llega el Cremonese de turno, un equipo pequeño, recién ascendido, que tiene mucho que ganar y poco que perder, y te iguala tu propuesta. Te defiende, se organiza, se pone el autobús, y tú con un equipo que no está preparado para llevar la iniciativa, que no está preparado táctica y técnicamente y sobre todo mentalmente para llevar todo el peso de las acciones ofensivas del partido, entonces sucede lo que sucede. Un gol, una ocasión y pierdes, 1-0 y te entran los nervios, y así llega al final del partido y pierdes los 3 puntos, como le sucedió al Milan y como le sucederá en muchos otros partidos si no cambia el modo de actuar y de, digamos, entrar a los partidos y sobre todo de ver el fútbol. Esta era mi crítica por el momento a Massimiliano Allegri, que teniendo jugadores como el mismo Samuel Ricci, ahora que acaba de llegar Samuel Nkunku, me espero una propuesta un poco más, digamos, atrevida, un poco más de llevar la iniciativa, un poco más de dominio, como debería ser cuando enfrenta a equipos de esta categoría, sin ofender al Lecce o a Cremonese o a cualquier otro equipo. El Milan es un equipo que contra estos rivales debería dominar los partidos, debería encerrarlos en su mitad de campo, y sobre todo no debería tener esta mentalidad defensiva que sí, sabemos que Allegri es el típico técnico resultadista, pero me espero un poco más de fútbol que el que nos ha mostrado en estos primeros 2 partidos, que es todavía temprano para exigir algo así, pero bueno, es como veo el fútbol, me gusta vivirlo de esta manera. Por otra parte, hay 2 jugadores que no les veo con el nivel, sobre todo para el fútbol que debería proponer un Milan altamente competitivo. Y es que en un Milan que contara con jugadores de calidad, ya sea Loftus-Cheek, que aunque marcó el gol de la victoria, hizo un partido, y no es que hizo un partido, es un jugador que sí es útil por sus desmarques, es útil por su presencia en el área rival, por su presencia en ataque y por cómo acompaña siempre el ataque, pero es un jugador que técnicamente es bastante limitado, y es un jugador que no solo técnicamente, sino su creación, su visión de juego es bastante limitada. Y en esta situación, el Milan, que ha optado por, digamos, comenzar este nuevo proyecto de Allegri partiendo desde el centro del campo, no creo que Loftus-Cheek sea un jugador que pueda tener un lugar de titular en ese centro del campo, donde el Milan tiene necesidad de mucha más creación. Necesita acompañar a Modric, darle 1 o 2 jugadores con los que se pueda asociar,
con los que pueda tener siempre esa compenetración y esa opción de pase para descargar cuando la presión se le venga encima, porque los rivales del Milan lo ven que Modric es el fulcro de toda acción ofensiva, y entonces ¿qué sucederá? Toda la presión vendrá sobre Modric, y cuando esto sucederá, Modric iniciará a perder balones, a equivocarse en los pases. Todo ello provoca que las contras sean mucho más frecuentes y mucho más efectivas y letales. Creo que un Nkunku al puesto de Loftus-Cheek, sí, creo que podría ser una buena opción. También tenemos a Samuel Ricci, que tiene que crecer todavía un poco más en el juego, pero es un jugador con las condiciones necesarias para hacerse con un puesto de titular en este equipo. El segundo jugador que no creo que esté para ser titular en este Milan, sí, pero en el Milan que queremos ver seguramente no, es Santiago Jiménez. Es un delantero centro que no tiene las características necesarias para jugar en un Milan dirigido por Massimiliano Allegri. Es un delantero, sí, un delantero de velocidad, es un delantero que usa los dos pies, es un delantero que tiene gol, pero es un delantero poco físico, es un delantero que no logra proteger el balón y servir para dar salida al equipo como lo necesita Allegri, como lo necesitan los equipos entrenados por Allegri. Es por eso que Allegri ha buscado por cualquier medio posible la incorporación de un delantero centro diferente, de un delantero centro de físico, un delantero centro que vaya bien de cabeza y que ayude al equipo en esas transiciones ofensivas cuando la presión alta del rival los ahoga en la salida de juego. Por el momento, con la baja de Leao, con Pulisic que todavía está un poco entre algodones, Saelemaekers ha demostrado que es un jugador que puede funcionar en esa posición, digamos, de extremo izquierdo, segunda punta, media punta, en ese 3-5-2. El problema de este 3-4-2-1 que utilizó Allegri contra el Lecce es la fragilidad defensiva del Milan, y la fragilidad defensiva sobre todo por la escasez de mediocampo. Jugadores que como los Loftus-Cheek, que en ataque sí tienen mucha presencia en ataque, pero luego defensivamente su ayuda o su implicación es bastante poca. Y Modric ya sabemos que es un jugador de otras características, es un jugador que no tiene esa implicación defensiva que se le podría a un mediocentro defensivo de corte clásico. Por lo que nos encontramos un Milan bastante débil defensivamente, con una línea de 3 bien establecida, pero con los carrileros, Estupiñán todavía puede funcionar, pero el caso de Musa es llamativo. Musa no puede ser el carrilero titular del Milan. Es un jugador muy deficiente, es un jugador que no tiene la categoría para estar de titular en el Milan. Porque sí, en ataque vemos que tiene mucha presencia en ataque, pero defensivamente está siempre retrasado, no llega a las coberturas, no está atento a la marca. Es un jugador que deja mucho que desear en la parcela defensiva. Hay mucho desequilibrio en cuanto a lo que aporta ofensivamente y a lo que aporta en materia defensiva. Y si a esto sumamos los 4 jugadores que aportan poco o nada en ataque, desde en defensa, Luka Modric, Loftus-Cheek, Saelemaekers y Jiménez,
nos encontramos con un equipo que en las transiciones, en el ida y vuelta, se rompe, se quedan colgados jugadores, no logran acomodarse en esa línea de 5-4-1 que debería convertirse el Milan cuando hace las transiciones defensivas, con los Tuchik y Saelemaekers que se incorporan al centro del campo junto con Luka Modric y Fofana, mientras que Musa y Estupiñán pasan a formar esa línea de 5 defensores detrás, con Santiago Jiménez como única referencia en ataque. Y es que a esto se expone el Milan, a esto se expone un Milan que no controla los partidos, se expone a un ida y vuelta que le puede solo que hacer daño defensivamente, porque es lógico, cuando atacas sin organización, luego defenderás desorganizadamente. En estos dos primeros partidos de la temporada se han visto dos caras de este Milan, un Milan diferente en cada uno de los partidos. Primeramente, en el primer partido vimos a un Milan cuando tiene la obligación de proponer fútbol, y en este segundo partido vimos un Milan cuando, digamos, que propone un partido más de ida y vuelta, un partido más abierto, porque lógicamente el rival que tiene delante se lo permite y entra en esa dinámica de juego. El resultado, bueno, más allá del resultado, las perspectivas de este Milan a largo plazo están todavía para analizar, y hay que esperar para sacar conclusiones, lógicamente, porque son solo 2 partidos. Por el momento yo lo dejo aquí. Quería solo decir que espero que se pueda concretar la llegada de algún delantero. Cuando estarán escuchando este video, seguramente se habrá hecho oficial o no la llegada de algún otro delantero. Yo a día de hoy, en este momento que estoy haciendo el video, no lo sé todavía, pero bueno, espero sí que el Milan pueda concretar la llegada de otro delantero, de un delantero centro de otras características, pues ya sea el mismo Dusan Vlahovic o algún otro, que le permita sobre todo tener una alternativa diferente a Santiago Jiménez. Por el resto, el Milan ha hecho un equipo bastante competitivo. Ahora es el turno de Allegri para tratar de acomodar las piezas en las mejores posiciones y que cada jugador de los que tiene les pueda ofrecer el mejor rendimiento posible. Bien, por el momento lo dejo aquí. Los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.